Manzana de las Luces pasó gran parte de la historia argentina y porteña. Es un edificio emblemático de la traza urbana, del casco histórico. Es un centro cultural vivo, activo. En 1821 se va a crear la Universidad de Buenos Aires. En la Biblioteca Nacional, el Archivo General de la Nación, el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Se formó gran parte de las ciencias exactas. Pensemos que en esos laboratorios estudiaron premios Nobel, dio clase Einstein. Desde 2020 estamos recuperando este espacio con un conjunto de actividades que están abiertas a las diversidades en sus más diversos sentidos. Hay una recuperación de las poblaciones afro, hay una recuperación descendientes de poblaciones originarias, la importancia de las mujeres en la historia nacional, la importancia de las diversidades sexuales, un trabajo colectivo junto con esos grupos para asegurar su presencia en la Manzana de las Luces. Ese frente, sin cuidado, durante mucho más que décadas, empezó a tener desprendimientos de que se le podía caer un pedazo de historia sobre la cabeza y nadie quiere que la historia caiga sobre uno. Los objetivos fueron trabajar en dos áreas. Por un lado, la fachada de la ex universidad y por otro lado fueron todos los techos del área de redituantes. Era un lugar donde llovía y que era muy difícil pensar las actividades que íbamos a hacer ahí abajo si no teníamos restaurados esos techos. Cuando se interviene un edificio histórico se tiene que tomar en cuenta y estudiar cómo fue antes el edificio, para que las decisiones de conservación no vayan en contra de lo que es el espíritu original de su construcción. La idea es recuperarlo más fielmente cómo era el edificio en los distintos momentos históricos que se quieren restaurar. Entonces, bueno, es un diálogo entre todos esos tiempos históricos que acá en La Manzana se dan cita. Participaron en esta restauración un montón de personas. Por un lado estuvo el equipo ejecutivo de UNOPS, pero por otro lado hubo un montón de áreas del ministerio involucradas. El Ministerio de Cultura de la Nación acercó a UNOPS para pedirnos nuestro apoyo técnico en la restauración de este complejo histórico-cultural de Manzana de las Luces. Fue, creo que, una relación muy interesante, productiva y muy respetuosa. Cuando empezamos a demoler para hacer ese trabajo, bueno, aparecieron montones de construcciones antiguas, muy complejas, de un sistema pluvial, de recuperación de agua pluvial y también de desagües. Se encontraron bastantes restos arqueológicos, no solo artefactuales, sino también estructuras subterráneas, tanto del siglo XVIII como del siglo XIX. Es una excelente manera de poder mostrar su pasado desde distintos puntos de vista, porque son distintos tipos de estructura. Bueno, para poder dar a conocer los hallazgos, se pensó en un recorrido perimetral, digamos, de todas las estructuras que van a quedar abiertas, a cielo abierto, tener la vivencia del descubrimiento en sí mismo. Formaron parte de las construcciones de nuestra ciudad antigua. Pudimos poner en marcha nuevamente este edificio que estaba en un estado complejo. Me parece que es imprescindible de que se pueda conservar y preservar todos los testimonios que acá formaron parte para nosotros como país y para la ciudad de Buenos Aires. Creemos que en realidad el público
primero de nuestros museos son las comunidades, las personas que viven alrededor. Creemos que este tipo de proyecto puede contribuir a la protección al patrimonio cultural de Argentina. Nuestra cultura esté cerca de la ciudadanía. La restauración permitió todo eso, que esa multiplicidad de expresiones tenga lugar en la manzana, que la manzana esté más viva que nunca.